Pequeñas historias misioneras, dirigido por Justo Amado y presentado por Javier López. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Empieza Pequeñas historias misioneras, como acaban de escuchar, Javier López les habla y como siempre me acompaña Justo Amado, director de MEPRES. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy contento de hablar de las misiones. Eso siempre. Es a lo que nos dedicamos aquí en las obras misionales pontificias, a dar a conocer la tarea misionera y a que la gente se hagan, si pueden, un poquito más misioneros, tanto en la oración como con lo que puedan colaborar. Dentro de todo lo que cabe ese ámbito de colaborar, que es justo. ¿A quién se los vamos a dedicar? Este programa, lo voy a decir yo, vamos a dedicárselo a la comunidad de oblatos que hay en el Sáhara Occidental, que ya hay muchos años hay en el Sáhara, sí, encabezada por el administrador apostólico Mario León Dorado. A ellos va dedicado este programa por esa gran labor que hacen allí. Sí, porque sobre todo también son presencia de la iglesia allí, en el Sáhara. En una zona de paso, sí. Como él dice, ¿no? De van y vienen aquí la gente, solo está de paso, no hay nadie asentada. Y nada, va dedicado a ellos. Ya saben que Pequeñas Historias Misioneras tiene un podcast donde pueden ver el listado de todos los programas que hemos realizado a lo largo de estos 3 años y medio, y poniendo en su buscador Pequeñas Historias Misioneras Radio María, le llegan directamente donde está el listado de todos los podcasts. Y tenemos un correo electrónico también, justo, donde nos pueden escribir y comentarnos cualquier cosa, justo a mí, que es historiasmisioneras@radiomaria.es, historiasmisioneras@radiomaria.es. Y nada, una vez dicho esto, vamos a empezar con una gran historia. Sí, este programa, la verdad es que sí que es grande porque vamos a empezar hablando, después se van a preguntar ustedes, ¿qué tiene que ver con las misiones? Esto que está contando este hombre. Pues vamos a empezar hablando de la enciclopedia Espasa Calpe. Esa tan famosa que todo el mundo se queda en su casa cuando era joven. Esa grande que normalmente 30 tomos. Ocupa, 30, no, ya, ojalá fueran 30. O sea, es una pared, literalmente. Sí. Cuando uno ve la Espasa Calpe, es esa enciclopedia de los lomos negros, así grande, que empieza uno a contar los volúmenes, va a ser 67, 75. Bueno, pues vamos a hablar de esa enciclopedia que en sí, hombre, es una enciclopedia que tuvo inspiración católica. ¿Ah, sí? O sea, siendo en lengua española es la enciclopedia. Sí. A los franceses les gusta decir la enciclopedia, y era la enciclopedia de los comecuras, esos que eran Rousseau, Diderot y D'Alembert y compañeros mártires, ¿no? Que abrían los conocimientos, como si las universidades anteriores, por ejemplo la Universidad de Bolonia, donde trabajaba Galileo, ¿sí? No tuvieran ni idea de ciencia, ¿no? Uh-huh. Cuando ves los logros de las matemáticas de muchas universidades anteriores a eso, en fin, no me quiero meter en... Vamos a ir... No quiero hacer un bucle inútil, que decía un amigo. Entonces, esto de la Espasa Calpe, para que nos hagamos una idea, cuando se empezó a publicar en 1905 y estuvo publicándose hasta 1934. Esa es la clásica, es verdad, uh-huh, que ahora veremos. Entonces, hasta ese año pues llevaban como 8 millones de voces diferentes. O sea, un diccionario con 8 millones de palabras, de nombres de personas, de localidades, etcétera. Y entonces, lo que pasa es que ese fue la original. Y después siguió publicándose hasta el último año, que fue 2011-2012. ¿no? Se ponían suplementos. Puede ser, sí. Uh-huh. Entonces, pero lo que fue la redacción del bloque gordo, uh-huh, ahí colaboraron como 200 personas. O sea, era una pasada. Iba a decir, pocas me parecen. O sea, había 12 pintores. Para todo lo que he buscado ahí que había 12 pintores, 12 músicos, 13 periodistas, 14 bibliófilos, 15 diplomáticos, 21 militares, 23 médicos y farmacéuticos. O sea, era brutal. ¿Y el misionero dónde está? Y entonces, había también un grupo de colaboradores eclesiásticos, porque uh-huh, la enciclopedia era de doctrina católica correcta. O sea, no había desviaciones ahí. O sea, era muy... Entonces, eso está bien. Y al final, para el año 2012, que fue cuando ya se terminó de publicar, ya vino Internet con la Wikipedia y compañeros mártires, y claramente, pues la pobre Espasa Calpe. Lo que pasa es que yo a veces la he consultado. No sé si habrá alguien joven escuchándonos. Antiguamente, aquí justo yo, cuando nos mandaban algún trabajo o teníamos que investigar cualquier cosa, todo el mundo recurría a la Espasa Calpe.
Sí, era O sea, luego ya llegó Internet y son otras historias y ya está sacando. Como ahora dicen lo de pasarle de que sea biocopia para las tesis sí. y los trabajos de fin de curso. Todo eso. Pues no. Bueno, el caso es que para el 2012 había 119 volúmenes con suplementos, índices. Es una barbaridad. O sea, que más o menos, o sea, 119 volúmenes, algunos volúmenes eran dobles, por lo tanto, 122 libracos. De esto, además, típico libro que, como digo yo, lo puedes poner que no se cae, porque es tan ancho que no se cae ni para un lado ni para otro. Pobres. Entonces, y claro, dice uno, bueno, pues se ha calculado que tiene unos 210 millones de palabras. 210 millones de palabras, fíjate. Y tenía más o menos, no sé, una suma de 180.000 páginas, una barbaridad. Y había como láminas en color, como 4.500. De hecho, es una obra. A ver, era bonita, ¿eh? Era bonita. Quiere decir que si un día estás aburrido... Sí, y seguimos preguntando, ¿y qué tiene que ver esto con las misiones? Bueno, el responsable de coordinar lo que fue lo que decíamos, la primera, de 1905 a 1934, se llamaba Luis Espasa Escayola, que era el hijo del fundador de la editorial Espasa. O sea, yo siempre fíjate que yo creía que Espasa era, como acaba en S.A., Sociedad Anónima o algo así. Espa, S.A. No. Espa. Era su apellido, Espasa. Espasa. Entonces, ¿qué pasó? Lo que pasa es que el nexo con las misiones, ¿cuál es el nexo con las misiones? Es lo que está todo el mundo esperando. El nexo con las misiones es que el hijo de este Luis Espasa, que también se llamó Luis Espasa, fue un misionero jesuita en la India. Y además de los grandes, o sea, de los que dices tú, dejó huella. O sea, no es... Igual de grande que la enciclopedia de su padre, ¿no? No fue un cualquiera. De hecho, yo me enteré, fíjate, fue por casualidad. Hay una revista que se llama, ya que bueno, yo creo que no se publica, a ver, El siglo de las misiones. A mí no me suena, pero... Era una revista jesuita que pues publicaba noticias de misiones, sobre todo de la compañía, pero que era, vamos, yo soy muy de hemeroteca, me gusta mucho pasar hojas y hojas, y si encuentro algo de misiones, a fotocopiar, que me lo llevo, ¿sabes? O foto y me lo llevo. Qué interesante. Y entonces aquí encontré que había un artículo que se titulaba Correrías apostólicas de una madre misionera. Y había una foto en un carro de una señora junto a un sacerdote que era su hijo, jovencísimo el sacerdote, y entonces y era de 1947. Narraba el viaje que hizo desde Barcelona a la India, la viuda, porque ya había fallecido, el Luis Espasa padre había fallecido, entonces la viuda, que se llamaba Remedio Almiral, el viaje que hizo a la India para ver a su hijo, que tuvo una pausa en Roma, donde fue a visitar al general de los jesuitas y fue a visitar al Papa Pío XII, y le dijo: Santo Padre, que tengo un hijo misionero. Bueno, el Papa le dio bendiciones de todo. Muy bien. Bueno, pero típico. Y se fue allí a ver cómo trabajaba su hijo, que yo creo que llevaba poco tiempo allí en la misión, era jovencito, tal, a ver qué tal le iba. Y estaba el padre Luis Espasa, estaba en una zona de la India que se llama... nosotros llamamos Gujarat, creo que es Gujarat, dicen ellos, pero bueno, Gujarat la vamos a llamar. Que es, si uno ve un mapa de la India, tiene el triangulito ese hacia abajo del mapa, sí, la parte de la izquierda, ahí está Pakistán. Entonces, de la frontera de Pakistán hasta Bombay, eso es más o menos donde estamos hablando. Es la parte de la izquierda. O sea, la parte de la derecha todo el mundo más o menos tiene idea porque está Calcuta. Sí, pero es al otro lado. Pues es al otro lado. Pegado con Pakistán, sí. Entonces, y ahí... desde más o menos de 1892, si no creo recordar la fecha, fue cuando empezaron a llegar jesuitas españoles a esa zona. ¿Sabes? Normalmente las órdenes y congregaciones religiosas muy grandes, pues las provincias se encargaban de una zona, ¿no? Pues, y mandaban todos los misioneros. En algún otro programa de pequeñas historias misioneras lo hemos comentado. Entonces, desde aquí, desde España, iban allí, a esa zona de Gujarat, a Gujarat, en la India, y fueron cruciales para el establecimiento del evangelio allí. Y de hecho crearon
un santuario mariano que se llama Cambolaj, los primeros jesuitas, estamos hablando. Y además tienen el 11 de diciembre de 1893, a mí me impresiona que tengan la fecha. Se bautizaron 18 niños. ¿Cómo te encanta dar fechas exactas, Sí, eh? sí. Es que me parece increíble que en el programa anterior poníamos la hora. La hora de cuando se empezó a evangelizar Malawi. Sí. Pues ahora la fecha cuando bautizaron a 18 niños en una aldea que se llamaba Mogri, y ya que además los bautizó el padre Manuel Javier Gómez. O sea que eran todos jesuitas españoles que iban allí como buenos misioneros a muerte ahí, se quedan allí de por vida, por supuesto. Queman las naves, ¿no? Y no regresan. Sí, por supuesto, con un gran sueldo, ¿verdad? Sí, vamos, pagan todo. Vitalicio. Sí, etcétera, grandes riquezas. Sí, mucha comida. Claramente, ellos sí que son testimonio de lo que es la verdadera riqueza, Jesucristo. Te doy mi riqueza, Jesucristo, ¿no? La mayor. Qué bonito. Entonces, así empezó. A los 18, empezaron con los 18 bautismos, ¿no? Entonces, el caso es que busqué, sabiendo que los jesuitas habían estado allí, uno de los jesuitas que llegó, lógicamente, bastante después de estos primeros, como 40 o 50 años después, pues fue nuestro querido Luis Espasa, el hijo de la enciclopedia. Todo esto también es para que cuando vean la enciclopedia, de ahora en adelante, que no le... Bueno, quien la tenga todavía. No, pues muchas veces la verán en alguna biblioteca, que casi que prácticamente de adorno para tapar una pared entera, ¿no? En casa de mis padres sigue estando, ¿eh? Sí, pues que se acuerden que hay un misionero detrás de esa enciclopedia, que es muy bonito, en mi opinión. Es bonito. Bueno, pues empecé a buscar a este hombre y de hecho en el 2012, fíjate, hace ya años, hice una noticia sobre él. ¿En serio? Sí, hice una noticia. ¿Y te acordabas? Sí, porque es que la estoy buscando. De estas noticias que hacía yo. Y hice una noticia porque estaban celebrando los 50 años de la llegada del Evangelio a una zona de ahí de Gujarat, que se llama Sabarcanta. ¿Y quién llevó el Evangelio a Sabarcanta? Pues Luis Espasa. Amigo. Luis Espasa fue el primer misionero que llegó a esa zona. ¿Cómo llegó? Pues resulta que está el tema de las castas en la India, que todo el mundo conoce y tal. Pero también dentro de los Dalit, o sea, los que no son de las castas. Si quieres explicamos lo que es un Dalit para que la gente sepa. Por eso los Dalit normalmente son de tribus y están apartados. Los que no valen para nada. No estaban en las ciudades. Las tribus estas no estaban en las ciudades. El caso es que allí, a esta zona de ahí, pues compartían una tribu con otra de otra zona, etcétera. Y el caso es que se casaron unas chicas de esa tribu, llegaron ahí para casarse, pero eran católicas. Y dijeron, para. Yo no me caso si no es por la iglesia. Muy bien. Mira que ahora hay tanta crisis de matrimonios, pues ellas lo tenían claro. Eras católica, delante de Dios, no hay boda. O delante de Dios o no me caso. Entonces, las chicas estas pidieron un sacerdote para que les casara. ¿Y a quién mandaron? Pues a un jesuita que tenía mucha experiencia, ya llevaba del 47 a 1963, que es cuando es esto. En 1962-63, pues ya tenía experiencia como misionero y le dijeron, ¿se puede ir usted, padre? Y digo, encantado. El único problema que había es que desde donde estaba él, que ahí tenía una parroquia con 4.000 fieles, se llama Gontipur. O sea que ya el hombre ya había hecho cosas, ¿no? Había 130 kilómetros. Además, 130 kilómetros de unas carreteras imposibles. Claro, eso te deja... Pero tenía un secreto, el padre Luis Espasa. ¿Cuál? Una moto. Y parece ser que era una máquina con la moto. Entonces, durante mucho tiempo se hacía 130 kilómetros en moto. Hasta aquí, hasta Sabarcanta, ¿no? Primero, lógicamente, casó a estas chicas y, no sé, según la ley de Dios, ¿no? Y después empezó a tener las primeras conversiones, ¿no? Y ya hubo un momento en que, que no podía seguir haciendo la locura de tener una parroquia en un sitio
y a 130 kilómetros de carreteras de la India, de aquella época, de 1960, otra parroquia. Entonces ya se pasó, dejó la otra a otro jesuita, y ya se pasó ahí a Sabarcán. O sea, que fue que en el momento que celebró el matrimonio empezó a crear la comunidad católica allí. Bueno, gracias al matrimonio de esos. Sí, pero también porque el hombre iba, dice, oye, aquí hay mucha mies. Con la homilía, ¿no? De la boda. Entonces, aquí hay mucha mies y tal. Y es que además, cuando ya se estableció, más o menos fue como 3 años después, porque era en 1965, hubo una de esas hambres cíclicas que hay en la zona de los monzones, ¿sabes? A veces se retrasa el monzón, se seca, no sé qué, o llueve un montón y es peor, al final no se sabe. El caso es que hubo una hambruna brutal allí, en esa zona de Gujarat, en 1965. Y el padre Luis Espasa, movió, como se dice, Roma con Santiago y salvó muchísimas personas. O sea, pidió ayuda a todo el mundo, organizó todo, vamos. Y de hecho, o sea, todavía, cuando yo escribí la noticia en el 2012, todavía estaba muy presente que el que nos había salvado era él. No solo los católicos, a todos. Porque hizo, vamos, logró apoyo institucional de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos. Te das cuenta, un españolito ahí mandando, ayúdennos, que no vamos a... Y el hecho es que salvó incontables vidas, es lo que decían. Qué bueno. Además quedó claro que era, vamos, que era entrañable este hombre. Y entonces, y de él, de cuando estuvo él allí, quedan las residencias de religiosas, porque trajo religiosas de varias congregaciones, hizo una escuela, un dispensario, construyó la iglesia. O sea, que vamos, que lo hizo todo. Claro, lo típico, que son los mejores de los misioneros. A él le acabaron llamando Swami Dindayanat, que significa maestro compasivo. O sea, se ve que debía tener, pues claro, venía de una familia de enciclopedistas. ¿La has buscado en la enciclopedia si aparece? No lo sé. Oye. No, porque no la tenemos aquí, si no la buscamos. No, pero habría que buscarlo, Pues el Swami como le llamaban ellos, maestro compasivo, pues o sea, le recordaban todos, no solo los católicos, como una persona absolutamente volcada. Bueno, me imagino que te quedará todavía una última parte, pero estamos en Navidad, no felicitan la Navidad a nuestros oyentes, y también el padre Luis Fernando de Prada, el director de esta cadena, les va a dejar un mensaje de Navidad. Hay encuentros que cambian la vida, como los de los conversos con Dios, y encuentros que cambian la historia, ante todo el de Cristo con la humanidad en Belén. Sí, todos tenemos una cita con Dios, que bajó del cielo a la tierra para encontrarse con nosotros. Lo hizo con María, José, los pastores, magos, Simeón, Ana, y a través de la Iglesia quiere hacerlo con todos los hombres, que podemos cerrar nuestras puertas como hizo la posada de Belén o ir a su encuentro. ¿Y tú? ¿Has acudido ya a tu cita? ¿Les has contado a los demás que Cristo ha nacido también por ellos? Radio María nació para responder a esa llamada misionera, prolongando a través de sus ondas el anuncio gozoso de los ángeles de Belén. Para realizar esta llamada necesitamos tu ayuda, tu oración, compromiso voluntario y donativo. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es, para que no falte nadie en Belén y podamos desear a todos santa y feliz Navidad. Bueno, como os acabas de escuchar este mensaje del padre Luis Fernando, es verdad que justo yo también les deseamos una feliz Navidad, pero vamos a rematar. Justo estamos hablando de Luis Espasa. Luis Espasa. Que bueno, que uno dice, bueno, qué bonito esto de los jesuitas. Pues que sepan que tanto los carmelitas españoles, o sea, carmelitas descalzos españoles, por eso hay una tradición de cariño a la Virgen del Carmen en la India larguísima. También hicieron algo parecido a lo que hicieron los jesuitas. Y también los padres paules, españoles, O sea, es verdad que ahí después fueron
han ido de muchísimos países misioneros, pero tú date cuenta, qué curioso que tanto como jesuitas, carmelitas, paules, desde aquí, desde España, partieran hasta la India, ¿verdad? Para establecer, no en plan un misionero que va por libre, no, para establecer provincias, etcétera. Sí. Y de hecho hace poco, a inicios de diciembre, pues hice otra noticia que por eso me recordó al padre Luis Espasa, porque también celebraban 50 años de una parroquia en Odisha, en otro lado de la India, en otro lugar. Y eran una parroquia que en realidad había nacido gracias al esfuerzo de padres paules españoles que salieron en 1922, ¿tú te das cuenta? 1922. En 1922 partieron para allá, para la India, establecieron la primera misión, que se llama la misión de Cuttack, y de esa misión ahora hay 2 diócesis. O sea, ¿de esa que se inició? Sí, de la misión, imagínate que pondrían una casita, los cuatro que llegaron pondrían una casita, empezarían a predicar, pues de eso ahora hay 2 diócesis. De hecho, una es una archidiócesis. Es grande. Sí, que es grande. Que es grande. O sea, y lo hicieron como los jesuitas llegaron ahí, empezaron, lo primero que harían sería, pues, esta casa nos vale, bien, bueno, pues ve poniéndole puertas, que esto... Fíjate, lo triste de esos misioneros, de los 4 paules, es que uno regresó a España y lo mataron a golpes en la valla del cementerio de Vallecas en 1936. ¿Sabes? No hace falta decir más, ya has dicho la fecha. Pero, o sea, que encima uno de ellos es mártir. Fíjate. Por eso que es bonito ver cómo la gente, o sea, cómo estos misioneros partían con el corazón abierto a un sitio de una cultura absolutamente distinta. Y a mí me impresiona, ¿no? No sé cómo. Yo quería que me ibas a comentar que, aparte de ir a la India, llevaba inscripciones de fascículos para sacar para la biblioteca, para la enciclopedia de su padre. Y después, lo bonito de todo esto es que tanto la parroquia esta que fundó, que hice la noticia en 2012, como esta de este pasado diciembre, todas generaron vocaciones. Eso es lo más importante. O sea, de hecho, nativas, dices. Sí. O de las congregaciones nativas de aquí. Sí, o sea, vocaciones que eran indios. Indios, nativos, ¿no? De ahí. La del padre Espasa, muchísimos. Y esta última, pues estuve buscando y ponía que habían salido 9 sacerdotes. 9 sacerdotes y como 22 religiosas de esa parroquia. Qué bueno. Fíjate. Y encima esta de los padres paules, que claro, como parroquia se fundó en 1975, independientemente de que estuvieran ahí los misioneros desde 1922. Pero en 1975 la parroquia, cuando la crearon, había un padre paul indio y un padre paul español. Anda, qué bueno. O sea, ya habían dejado el relevo, que es lo bonito. Y ahora de la misión. Y ahora vamos, los padres paules, los jesuitas indios. De hecho, creo que el prefecto apostólico de Patambán, el padre Guifero, nos dijo que la cuna de las vocaciones a nivel mundial de la India, de los jesuitas, es la India. Sí, me pues cuento. Los padres paules también tienen muchísimas vocaciones. Y gente muy formada, ¿eh? Sí. Bueno, se nos acaba el tiempo justo, como siempre se nos hace corto. Muchas gracias por y esta pequeña historia. Recuerde, cuando vean las Pasacalpe hay un misionero detrás de ella. Eso es muy llamativo. Ya saben que si quieren escuchar cualquier historia como esta, en su buscador habitual de internet ponen Pequeñas Historias Misioneras y Google le lleva a donde está el listado de podcast de Radio María, donde están todos nuestros capítulos. Y si quieren comentarnos cualquier cosa o decirnos algo que no les haya gustado, también nos lo pueden decir en historiasmisioneras@radiomaria.es. historiasmisioneras@radiomaria.es. Muchas gracias y, como nos hemos dicho, feliz Navidad y próspero año nuevo. Pequeñas Historias Misioneras, dirigido por Justo Amado y presentado por Javier López.